Vamos a presentar a Vanessa Siley. Ella es presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo, es diputada nacional, y también está Omar Plaini, que es secretario general del gremio de canilletas. A ambos, gracias por atendernos. ¿Cómo les va? Hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, Buenas Luciana tardes. y Adrián. Hola, Luciana, Adrián, ¿cómo andan? Gracias por atendernos. A ver, diputada, comienzo por usted. En primer lugar, a ver si quiere opinar sobre los dichos de Mario Pergolini, el alto nivel de agresividad y violencia en sus dichos. Creo que primero hay que analizar esto. Sí, si vos me permitís, a mí me interesaría contar un poco cómo surge la sanción de esta ley. Un poco también para que la ciudadanía sepa y no nos quedemos en las agresiones, que también obviamente quiero decir algo sobre eso, pero si me permiten, me gustaría que la ciudadanía, que la gente que va a ser en definitiva quien va a verse beneficiada por la regulación del teletrabajo, sepa que desde el año 2002 en la Cámara de Diputados se presentó el primer proyecto de ley para regular este aspecto. Estamos hablando de hace 18 años atrás, este debate existe en el Congreso de la Nación. Luego se volvió a presentar un proyecto en el año 2007, el ministro de Trabajo en su momento, Carlos Tomada. En el año 2018, el gobierno de Macri también lo hizo, lo introdujo en un debate al teletrabajo. Y este año, el año 2020, el año del COVID-19, se presentaron en la Cámara de Diputados solamente 20 proyectos de ley para que esto sea regulado. A raíz de que esta modalidad laboral, ustedes lo saben bien, porque también son trabajadores y trabajadoras que tienen compañeros que seguramente están trabajando desde su casa, se masificó, pero se masificó en un contexto de emergencia, se masificó en un contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio. Pero ahí, ese interés social de que esto esté regulado fue lo que recogimos de la Cámara de Diputados con este bagaje histórico de todas las veces que se intentó regular y no se pudo. Y quiero también contar que han venido las cámaras empresariales a exponer a la Cámara de Diputados, y si ustedes me permiten, me gustaría que sepan que luego de la presentación de las cámaras, que ahora les voy a decir quiénes son las que expusieron, el borrador, porque la Cámara de Diputados logró sacar de 20 proyectos de ley un borrador de consenso que fue votado por todos los bloques de oficialismo y de oposición. Y ese borrador luego se iba trabajando mientras escuchábamos a los actores de la vida social, a los trabajadores, a los sindicatos, a las centrales obreras, a los especialistas, a las asociaciones civiles, técnicos. Todo esto se dio un debate en la Cámara de Diputados, con muchísima altura y muchísimo respeto. Y vinieron a exponer la Unión Industrial Argentina, la Cámara Argentina de Comercio, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, APIME, Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino, la Cámara Empresaria de Tecnología Informática y Comunicaciones y la Cámara Argentina de la Industria del Software. Luego de que vinieron a exponer los empresarios, que fue la última comisión informativa que hicimos desde la Comisión de Legislación del Trabajo, luego de esa exposición, el borrador incluso, que luego llegó al recinto, se cambió y se modificó, tomando y receptando pedidos de los empresarios. Vanessa, te interrumpo un segundito porque me está escribiendo alguien que es un empresario y me dice, querían contratar empleados en el extranjero sin límite ni control, refiriéndose a las declaraciones que hizo Pergolini, que representa lógicamente a varios empresarios en la Argentina. Plaini, ¿qué piensa de estos dichos de Mario Pergolini? Lo saludo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Luciana? ¿Cómo está usted? Bueno, en primer lugar, felicitar a los legisladores, diputados y senadores nacionales que aprobaron esta ley, felicitarla una vez más a Vanessa Siley. Y con respecto a esta persona, me recuerda mucho a Groucho Marx. Groucho Marx, entre sus máximas, tenía una maravillosa que decía: disculpe que no lo llame caballero, pero aún no lo conozco bien. Esta persona, Mario Pergolini, es el mismo que en el año 2018, cuando despidieron 350 trabajadores de tela, él dijo públicamente que bueno, sobra un montón de gente en tela. Es la misma persona, Mario Pergolini, que Apteris, Sociedad Anónima, ganaba licitaciones privadas aquí en la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de María Eugenia Vidal, vinculada a la Dirección General de Escuelas, que después
tomaba a través del Big Data todos los datos de los padres de esos alumnos y formaban parte de ese Big Data general que tenía entre otros Marcos Peñas y demás. Pero aún más quiero ir yo. Evidentemente, como decía el general Perón, es un bruto con inquietudes, claramente. Pero hay que pedirle una explicación. Esta persona habla en nombre propio porque esta persona hoy es el vicepresidente primero, nada más ni nada menos que uno de los dos clubes más populares de la Argentina y de toda la América Latina, que es Boca Juniors, que tiene miles de socios y millones de simpatizantes, que son obreros, que son obreras, que simpatizan por la institución de Boca y que se le ha regulado la explotación que sufrían con el trabajo a distancia o el teletrabajo. Entonces, una cuestión que tendría que dar explicación también es la institución Boca Juniors, si comparte con el vicepresidente primero, porque él tiene hoy una responsabilidad institucional, si comparte las declaraciones que dice el vicepresidente primero del Club Boca Juniors. Habría que pedir explicaciones en nombre de quién está hablando. Hoy, además, tiene una responsabilidad institucional de ser una persona pública. Pero claro, esta persona es irrespetuosa, maleducada, antiobrero. Está muy claro lo que dice, pero tiene que dar respuesta. Seguramente que tiene que dar respuesta en nombre de la institución que él representa. Y bueno, como decía el general Perón, un nuevo bruto con inquietudes, porque ya tuvieron un presidente en Boca Juniors que después fue presidente de la Nación y ahora tienen un vicepresidente de esta magnitud. No le debe simpatizar mucho a tantos miles y miles de trabajadores que simpatizan con la institución. Vanessa, antes de tocar los puntos salientes, como usted estaba recién mencionando, del proyecto que se convirtió en ley hace muy pocos días, a ver en sintonía lo que respondía Plaini. ¿Qué piensa de los dichos de Pergolini? A ver. Se equivoca cuando cree que una ley da o quita trabajo. Lo que da o quita trabajo es el modelo económico de un país. Lo que vienen a hacer luego las leyes laborales es que ese trabajo sea digno y no sea explotación. Eso es lo que hace el teletrabajo. Lo que va a dar o va a quitar trabajo va a hacer que nosotros podamos salir del modelo económico que heredamos de Macri y de la crisis que tenemos con el marco de la pandemia. Eso va a generar trabajo. En el gobierno que fue del 2003 al 2015, el proyecto político de Néstor y Cristina, generaron cientos de miles de puestos de trabajo. ¿Y saben qué? Todas las leyes laborales que se votaron durante esos años fueron en beneficio y en protección de las personas que trabajan. Esto también tenemos que saberlo, porque el trabajo no puede ser considerado que si es explotación y si es sin derecho, va a haber miles de puestos de trabajo en la República Argentina. No, eso es falaz. O sea, la historia nos dice y nos indica del comienzo de la democracia a la fecha que cuando más se generó puestos de trabajo, hubo más leyes que lo protegían. Entonces, eso a mí me parece que hay que clarificarlo. Y esta ley de teletrabajo, como yo les contaba, está regulada además de la Argentina, en Brasil, en Colombia, en muchos países de Europa. España la está regulando y la está discutiendo ahora y han pedido el modelo que se votó en Argentina, esta ley que se votó en Argentina, como modelo para regular en otros países. Chile lo está discutiendo también ahora. La pandemia nos llevó a todos y el teletrabajo se masificó en todos lados del mundo. ¿Y cuáles fueron las alertas que sonaron? Era una modalidad laboral sin regulación. Y cuando no hay regulación en una relación laboral, que no es lo mismo que cualquier relación social, cuando no hay regulación en una relación laboral, hay una parte que tiene poder y otra parte que no. Y las leyes vienen a equiparar esas diferencias o intentan equiparar esas diferencias, protegiendo a la parte débil, en este caso que es el trabajador y la trabajadora. Y esto no tiene que ser pensado en detrimento del empresariado, ni en detrimento de quienes quieren generar trabajo. Lo que genera trabajo no es una persona, ni siquiera la voluntad de un empresario genera trabajo. Con esa yo coincido. 40.000 pymes que perdimos en los años de Macri, y esos empresarios querían generar trabajo y no pudieron hacerlo.
Vanessa, ¿Por yo qué no coincido opinas con tú? vos que lo más importante es el modelo económico. Esa es la base para entender qué es lo que se quiere de un país, no solamente en su aspecto laboral, pero incluyéndolo y por supuesto en un contexto muy difícil también de analizar. Más allá de esta idea, y yo creo que en ese sentido Pergolini habla con otra mirada, pero supongo que también comprende que lo más importante es el modelo económico, dependiendo para quién lo evalúe. ¿Te sentiste injuriada? ¿Los legisladores se sintieron injuriados por este trato de Pergolini? Yo por eso les quise empezar contando todo el trabajo que hicimos, Sí, claro. porque fue un trabajo con mucha responsabilidad, muy exhaustivo, escuchando a los actores sociales cómo debe funcionar el Congreso, como creemos nosotros, como cree nuestro gobierno, como cree nuestro frente de todos que debe funcionar el Congreso, escuchando a todos los actores, tomando sus demandas y elaborando un proyecto que votaron 214 diputados y diputadas. No fue hecho con taradez ni con imbecilidad, y mucho menos otros insultos que nos propició. Creo yo que la ciudadanía tiene que entender que cuando pasan estas cosas, cuando se ataca de esta manera el trabajo que se hace en el Congreso de la Nación o que se hace de cualquier poder del Estado, en definitiva se está atacando a los órganos que van a defender a la gente. Eso hay que tener mucho cuidado y mucha responsabilidad siendo un comunicador social. Y si Pergolini es un empresario, tiene que saber también perfectamente que dijo aparte errores. Yo creo que debería asesorarse porque cometió muchos errores en lo que dijo. Cuando se refirió a la reversibilidad, no es así lo que está escrito en la ley. Cuando se refirió, él habló de que él estaba de acuerdo, de que se desconecte, que no se llame a la persona fuera del horario. Bueno, eso es lo que dice la ley, el principio de desconexión digital. No va a impedir que una persona tenga muchos trabajos bajo esa modalidad. En modo alguno no tiene absolutamente nada que ver. Si una persona puede ser contratada para hacer un trabajo concreto y específico, lo que él dijo, freelance, qué sé yo, eso está perfectamente permitido en el marco regulatorio que nosotros hemos establecido. Vanessa. Y no lo va a perjudicar en nada. No lo va a perjudicar en nada, pues eso será un contrato específico. Un contrato específico para realizar una tarea específica. No es lo mismo trabajar 8 horas en la misma empresa, de lunes a viernes, todos los días, tener un régimen. Lo que estamos diciendo es, ese régimen debe ser aplicado cuando también haces teletrabajo. Ahora vuelvo con Plaini, pero quiero preguntarte, Vanessa, ¿cómo queda contemplado, si seguimos hablando del teletrabajador, si tiene a su cargo un adulto mayor, un menor de 13 años, cómo quedó establecido en la ley? Eso es muy importante y muy buena tu pregunta, porque ahí establecimos las tareas de cuidado de personas, que es las que vos estás mencionando, niños, niñas, adultos mayores, personas con discapacidad, que requieran asistencia específica y que claramente convivan con la persona que realiza teletrabajo, le va a permitir, y sobre todo a las mujeres que somos las que hacemos estas tareas, le va a permitir la compatibilización con esas otras tareas de cuidado, le va a permitir incluso, según lo acuerde convencionalmente, le va a permitir la reducción de la jornada laboral o incluso la interrupción, poder trabajar en el momento donde no tiene que ejercer ese cuidado determinado. Omar, quiero volver, yo Sí. recién te mencionaba este punto que me hacen y que me remarcan de cuál es en realidad la verdadera molestia de un sector empresario de la Argentina con esta ley, y me puntualizan un artículo, lo leo brevemente, es de fácil comprensión, que tiene que ver con las prestaciones transnacionales y que de hecho generó por parte de algunos legisladores que responden a otros intereses, no precisamente a los de los trabajadores, también una discusión dentro del recinto. Cuando se trate de prestaciones transnacionales de teletrabajo, se aplicará el contrato de trabajo respectivo de la ley del lugar de ejecución de las tareas. En síntesis, lo que me dicen es, querían contratar a personas que no vivían en el país sin ningún tipo de regulación, sin ningún tipo de respaldo, sin ningún tipo de gremio que regule esa relación. ¿Y qué ese es el artículo de los más potentes que generó una molestia? ¿Coincidís? No es ese solamente. A ver, yo creo que hay que ser muy claro en esto. Nosotros podemos explicar, como bien explica la diputada y compañera Vanessa Siles, pero ellos no van a querer aceptar que en la Argentina el hombre y la mujer que trabaja tenga derechos. Esto ha sido así en grandes sectores empresarios y también en marmotas como el que habló, que tratan
de desautorizar y descalificar. Nosotros le podemos dar todas las explicaciones y estar toda la tarde acá explicando lo que es la defensa de un derecho de un trabajador y de una trabajadora, que por otra parte hace que el sindicalismo argentino, que es uno de los sindicalismos más reconocidos en el mundo por la defensa de los intereses profesionales que hacemos de las trabajadoras y los trabajadores, y que no permitimos la explotación de los mismos por la precarización, la flexibilización laboral. De hecho, hablan del hecho maldito, que es Juan Perón. Juan Perón decía que el sindicato es de derecho natural y nosotros defendemos esos intereses. Y hay algunos personajes, como este hombre que ha hablado, que va a estar en contra siempre por más explicaciones que nosotros le demos. No hay forma de explicárselo. Esta es la grieta de aquellos que creemos que queremos vivir en una sociedad con justicia social y que no un tercio de la humanidad viva con $2 por día, y de aquellos que quieren seguir explotando. Por eso esta pandemia es una gran oportunidad que se nos brinda para pasar de un capitalismo deshumanizado, como bien lo dice el Papa Francisco, a un capitalismo productivo. Pero tienen estos personajes que salen a los medios, que tienen visibilidad pública, que dicen estas atrocidades, porque esto es falta de respeto, es mala educación, es agresión a diputados y senadores, diputadas y senadores que fueron electos por el pueblo argentino, pese a que a estos personajes no les guste. Por eso digo que es bueno que el Club Atlético Boca Juniors se exprese, porque este hombre es el vicepresidente de esta institución. Debemos exigirle que se exprese, porque este hombre lo han votado para que esté en ese lugar. Y seguramente, como es un cazador de oportunidades, fue agarrado de los pantalones de Juan Ramón Riquelme, uno de los mejores jugadores del fútbol argentino, y ha llegado a ese lugar. Pero también, digamos, que este personaje, que en un momento era progresista, vuelve a reiterar la actitud de los conversos, se acomoda de acuerdo a las necesidades. Y vuelvo a insistir, investiguemos la empresa Apteryx, sociedad anónima que ganaba licitaciones con el gobierno de María Eugenia Vidal. Todo lo que ha expresado la presidenta de la Comisión de Legislación de Trabajo, con esto termino, Adrián, todo lo que ha expresado es tal cual se ha hecho en esta ley. Ahora, evidentemente, les molesta a los poderosos que se legisle para los que menos tienen, como decía el gran Scalabrini y Ortiz, porque ellos tienen su propia ley, la ley del poderoso, que se quiere llevar todo por delante. Bueno, lo lamento, en la Argentina ganó el Frente de Todos. En la Argentina hay un presidente y una vicepresidenta, hay un gobernador y una vicegobernadora que estamos dispuestos a reivindicar las convicciones de los que menos tienen y de los hombres y de las mujeres que trabajan. Entonces, a este irrespetuoso, a este maleducado, a este insolente, hay que decirle, señor, no van a pasar por encima de los trabajadores y las trabajadoras. Bien, Omar, gracias por este contacto y gracias también, diputada, por darnos detalles de la ley. Muchas gracias. No, bueno, muchas gracias a ustedes y quería decir que más que nada en nombre de todos los que hemos trabajado este proyecto, seamos del partido que seamos, que integramos la Cámara de Diputados de la Nación, que nos sentimos, obviamente, sentimos que fue una falta enorme de respeto a todo el trabajo que hemos hecho y a los consensos que hemos arribado para tener esta sanción, y estamos muy orgullosos de tener regulado el teletrabajo en la Argentina. Bien. Y tiene que sentirse orgullosa la gente porque es modelo en el mundo la ley que hemos sacado. Muchas gracias.